especialmente las leyes que Él da. A través de eso nosotros podemos ir conociendo el carácter de Dios. Amén. Amén. Y como consecuencia, iremos conociendo a Dios mismo. Se puede conocer a una persona por su carácter, por su forma de ser, ¿no es cierto? Por su pensamiento, por su manera de actuar, es como se conoce a una persona, no simplemente por lo de fuera. Entonces, la Biblia nos dice en muchos lugares que Dios desea que nosotros le conozcamos. Incluso hay un pasaje en el libro de Jeremías que dice que no se gloríe el hombre por los logros que alcance, ni por la fuerza que tenga, ni por el dinero que alcance, sino dice, el que quiera gloriarse, gloríese en esto, en conocerme y en temerlo. Así que la persona que conozca a Dios, que por lo menos le conozca algo, porque es imposible tampoco conocer a Dios en todo, ¿no? Pero que conozca cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, cómo Dios es, entonces es una persona que tiene que gloriarse. Más sin embargo, otro no. Amén. Bien, entonces vamos a abrir nuestra Biblia el día de hoy. Con esa Biblia Este día sí leo la Biblia, pero con los lentes chuecos. tengo que comprarme o unos lentes o una Biblia que tenga la letra más grande. Bien, vamos a leer entonces en el libro de Mateo, donde estamos llevando el estudio, en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 27 en adelante. ¿Amén? Bien, dice la palabra del Señor de esta manera. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Amén. Bien, en el estudio pasado nosotros pudimos, cuando hablamos acerca de Jesús y la ira, del enojo, nosotros podemos ver que el Señor inicia con las mismas palabras. Vamos a encontrar que el Señor va a iniciar en todos estos conceptos con la misma frase. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo, al final Él dirá. Ya, nosotros vimos, por ejemplo, en el tema pasado, Él habla acerca del no matarás. El no matarás es el sexto mandamiento de los 10 mandamientos que se le fueron entregados a Moisés. Entonces, se acordarán que en el anterior a ese todavía hablamos acerca de Jesús y la ley. Entonces, dijimos que en ese punto tenemos que decir que la ley del Señor sigue vigente, que no puede salvar, pero sigue vigente, es eterna. Y aquí nosotros vemos a este Jesús recalcando lo de la ley, y no solamente recalcándolo, sino dándole un concepto de mayor profundidad todavía. Por eso él dijo, yo no he venido a destruir la ley, ¿no es cierto? Sino a aplicarla como debe ser aplicada, ¿verdad? Entonces, habló sobre el sexto mandamiento, no matarás, y aquí va a hablar sobre el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Pero en este pasaje que nosotros acabamos de leer, no solamente él se va a enfocar en el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, sino que va a tocar el octavo, el noveno y el décimo mandamiento. Todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo están vistos en la clase de hoy y en la que vimos la semana pasada. Él comienza diciendo, oísteis que fue dicho. Entonces podríamos decir que este es un preámbulo que él empieza a utilizar para poder hablar acerca del tema al que él se quiere referir. ¿Por qué él comienza con este preámbulo, especialmente al pueblo al que él está hablando? Porque la gente se había hecho un concepto intelectual de los mandamientos de la palabra del Señor. Ustedes se acordarán que yo les dije que ellos tenían consideraban que tenían dos Biblias, una Biblia, ¿cómo se llama?
dos leyes, una ley escrita y hablaban de una ley oral que pasaban de generación en generación, de padres a hijos, así, ¿no? Entonces eran conceptos que iban aprendiendo en el camino, muchos de ellos eran errados, trataban de darle otro significado a la ley de Dios y muchas de estas cosas eran significados según su conveniencia. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, más adelante en el tema que toca más adelante, que habla acerca del divorcio, nosotros vamos a ver más profundamente cómo ellos utilizaban la palabra a su conveniencia. Pero ahora el Señor se va a referir a este tema del adulterio. Entonces este era un preámbulo para sacar ese concepto errado que la mayoría de ellos tenía. Hoy en día nosotros también, los seres humanos, tenemos muchos conceptos errados acerca de Dios, acerca de la religión, acerca de la ley de Dios, acerca de la palabra de Dios. Tenemos muchos conceptos que están muy errados. La mayoría de las personas en cuanto a religión caminan según de repente lo que recibieron de sus padres, lo que heredaron de sus abuelos, ¿no es cierto? Pero la mayoría no hace una búsqueda personal. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del Evangelio, siempre decimos, o muchas personas dicen que el Evangelio no es una religión, sino una relación, tratando de significar que la verdadera religión, por decirlo así, la verdadera que nos conecta con Dios, no es una religión superficial, no es una religión de rituales, sino que se trata de una relación personal entre Dios y el individuo, en donde debe haber un compromiso mutuo, como una especie podríamos decirlo así, de noviazgo o matrimonio, en donde Dios y la persona están comprometidos en esta relación, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ocurre hoy en día, incluso le digo con la mayoría de las personas que uno puede ver. Ellos tienen un concepto completamente diferente al que la palabra habla de Dios. Tienen un concepto completamente diferente de Jesucristo, de la Biblia, ¿no es cierto? La mayoría de las personas es así. Entonces Jesús llega para quitar ese concepto errado, para aclarar lo que la palabra verdaderamente enseña y al final de cuentas para explicar lo que verdaderamente Dios exige, porque al final de cuentas es lo que vale, es lo que importa, lo que Dios verdaderamente exige. Imagínense una persona que pasará durante toda su vida creyendo que está haciendo, que está bien con Dios, que lo que está haciendo está bien, y al final se encuentra con que nunca estuvo obedeciendo a Dios, que nunca hizo lo que Dios verdaderamente exigía, sino que hizo lo que él creyó que estaba bien. Entonces Jesús llega y nos confronta con su palabra. Entonces cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de siempre estar examinando nuestra vida y de estar examinando nuestras creencias. Porque puede ocurrir que estemos adulterando la palabra. Este es un término que se utiliza en la Biblia, o tergiversando lo que está escrito, creyendo algo cuando no es así. De repente puede ser que malentendimos algo, no lo estudiamos a profundidad. De repente puede ser que no estamos acostumbrados nosotros a leer, sino que simplemente escuchamos a otros predicadores y cosas así y creemos a ciegas lo que ellos dicen, ¿no es cierto? Entonces la persona puede estar errada, y si nosotros creemos en lo que él dice, también estaremos errados, ¿no es cierto? Entonces Jesús dijo en alguna ocasión que ningún ciego puede guiar a otro ciego, porque como resultado ambos caerán en el hoyo, ¿verdad? Entonces Jesús usa este preámbulo para que nosotros entendamos que no se trata de aplicar la palabra a nuestra conveniencia ni como nosotros creamos, sino que tenemos que ir a la fuente que en este caso primero es Dios, ¿no es cierto? Que nos ha dado la palabra escrita. Tenemos la palabra escrita. Por eso el otro día yo les decía que aunque nosotros gustemos de escuchar predicadores, es mejor siempre que leamos primero la Biblia, porque el predicador puede estar errado. Hay muchas personas que tienen un poder de convencimiento al predicar, y nosotros creemos todo lo que dicen, pero puede estar errado. Tal vez no en todos los puntos, pero tal vez en algunos, y tal vez ese nos haga
que nosotros también nos extraviemos. Entonces ocurría con ellos esto. Entonces nosotros vemos casi como unas 5 veces a Jesús decirles: oíste que fue dicho, oíste que fue enseñado por los ancianos, por los antiguos, mas yo os digo. Esa es la resolución del Señor. Entonces Él vino para aclarar el concepto verdadero de la palabra de Dios. Amén. Entonces yo les decía, el Señor va a entrar en este punto a hablar sobre el séptimo de los mandamientos. Amén. Va a entrar a hablar acerca del séptimo de los mandamientos, que en este caso es: no cometerás adulterio. El tema de hoy, aunque aquí dice no cometerás adulterio, y de repente usted en su Biblia, hay unas Biblias que tienen título, suele decir Jesús y el adulterio. En realidad, la porción que nosotros vamos a leer habla acerca de, aunque habla acerca del adulterio, se refiere a la codicia. Yo les dije que también va a hablar del octavo, del noveno, y ahí también está: no codiciarás. Más adelante dirá: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y cuando habla del adulterio, habla justamente de eso: no codiciarás los bienes de tu prójimo. Aquí no solamente nos habla del adulterio, sino que nos va a hablar de la codicia y de la lujuria, ¿ya? Entonces, para iniciar, vamos a leer un pasaje que está en el libro de Job, que tiene en el capítulo 31, Job capítulo 31, en el verso 27. Job capítulo 31. Job 31. ¿Qué pasó? Que se te perdió. Yo noté 31. Déjeme buscar acá, espérense. Se le perdió. No, tranquilo. Sí, lo que pasa es que yo lo estaba estudiando en mi Biblia y ahí lo marqué, pero aquí lo tengo. Job, 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 Job. Job 31, verso 7. Yo estaba viendo 27, 7. Dice así, escritura. Del verso 6 en adelante: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sean arrancadas mis siembras. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Amén. Entonces, esto tiene que ver, Job se refiere mucho aquí acerca de los ojos. Y cuando nosotros vamos a ver acerca de Jesús hablando acerca del adulterio, Él va a mencionar justamente los ojos. Amén. Porque el pecado, así como el adulterio, entra primero por los ojos. Los ojos son la puerta del alma. Amén. Los ojos son la puerta del alma, la puerta del corazón. Entonces Jesús dice: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, aquí se refiere a Jesús, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y más adelante también se refiere una vez más a los ojos. Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Amén. Entonces, Jesús se va a referir ahora. Quiero que como segundo punto nosotros vamos a ver el problema de la codicia. Estamos hablando aquí acerca del adulterio,
Y vamos a definir lo que es el adulterio. El adulterio pues es tener relaciones extramaritales, ¿no es cierto? Antes del matrimonio es conocido como fornicación, y cuando ya una persona está casada se le denomina adulterio, pero tienen el mismo concepto, tener relaciones extramaritales fuera de la relación conyugal de pareja que ha sido definida por Dios. Amén. Entonces, en ese concepto, el Señor Jesús o Dios mismo, que fundamentó el matrimonio, ¿no es cierto?, como la base de la sociedad y de toda la humanidad, Dios exige fidelidad a la pareja. Y esta fidelidad que Dios exige, como vamos a ver en la lección que sigue después de esto, la fidelidad que Dios exige que esta fidelidad sea de corazón, sea en espíritu y que sea también exterior, que sea física, ¿no? A veces hay muchas personas que de repente pueden ser fieles por afuera, en el exterior, pero en su mente, en su corazón, están siendo infieles. Y entonces es a este punto a quien Jesús se refiere, ¿no? Así como en el pasaje anterior, cuando Jesús habla acerca de no matarás, y muchas personas podían decir, nunca he derramado la sangre de nadie, nunca he matado a alguien, nunca le he quitado la vida, pero con sus hechos, con su actitud, podían estar destruyendo una vida, con sus palabras. De la misma manera Jesús dice que aunque no hayas llegado al mismo acto sexual o al acto de cometer el adulterio físicamente, dice que si alguien mira a una mujer para codiciarla, mirarla para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También tenemos que decir que aunque Jesús dice, se refiere aquí a un hombre mirando a una mujer, en viceversa también es cierto. Una mujer, las mujeres también pueden llegar a codiciar a un hombre que no es su esposo, que no es su pareja. Entonces Jesús habla acerca de lo que nosotros, de la fidelidad que debemos tener en nuestro corazón y del compromiso que debemos tener en nuestro corazón. Y debemos saber que no solamente pecamos contra nuestra pareja, contra la persona contra la que hemos hecho un pacto, porque en el momento del matrimonio hacemos un pacto, hacemos un compromiso. Para los que nos hemos casado de repente en una ceremonia, sabemos que la persona que está delante y oficia el matrimonio nos hace una pregunta acerca de que si estamos dispuestos a estar con esa persona en las buenas y en las malas, ¿no es cierto? Y nosotros accedemos a ese pacto y nos comprometemos a ser fieles y hasta la muerte. Entonces Dios Dios es testigo de ese pacto que nosotros hacemos, de ese compromiso que nosotros hacemos cuando nos comprometemos con alguien. Entonces, al mirar a otra persona que no es nuestra esposa, que no es nuestro esposo, que no es nuestra pareja con la que hemos hecho ese compromiso, no solo con ella, sino delante de Dios, estamos faltando al pacto, estamos faltando al compromiso que hemos hecho. Entonces, pecamos. El asunto es que pecamos. Por eso la Biblia define a ese pecado como adulterio. Lo define como adulterio. Entonces dice Jesús, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Entonces el fondo del adulterio, el trasfondo del adulterio es también la codicia. Jesús habla acerca de mirar para codiciar. El trasfondo del adulterio es la codicia. Estamos hablando de una persona que está codiciando, en este caso, a alguien que no le pertenece, que no es su pareja, que de repente puede pertenecer a otro. O sea, puede que esté codiciando a otra persona que sea soltera, como también puede estar codiciando a alguien que no sea soltero. Entonces, esas cosas suceden y nosotros lo sabemos muy bien porque de repente hemos escuchado casos, hemos visto historias. Entonces, el problema de la codicia es que la codicia no repara en lo que tú quieres, no repara en lo que estás deseando, no repara en que si le pertenece a otra persona, sino que simplemente lo estás codiciando y lo deseas para ti, lo deseas para ti, amén. Entonces, tengo un versículo aquí acerca de esto. Yo estoy definiendo cuál es el problema de la codicia, ya que la codicia es el trasfondo del adulterio. En Proverbios capítulo 21 y verso 26, la palabra del Señor nos define
haciendo una diferencia entre el justo y el que no es justo. Acuérdense que hablamos acerca de justicia cuando hablamos de Jesús y la ley, de la justicia que Jesús requiere de cada uno de nosotros. Por eso Él está definiendo paso por paso en los puntos especiales donde Él está requiriendo justicia. Y al hablar de este punto de Jesús y el adulterio, aquí también todavía el Señor está exigiendo una justicia interna, ¿no? En Proverbios dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Amén. Hay quien todo el día codicia. Entonces yo decía que la codicia es querer algo que no te pertenece, y es como un acto de acaparar simplemente cosas, de querer tenerlas por tenerlas, no porque en verdad amas esas cosas o las necesitas, sino simplemente de querer tenerlas por tenerlas. Entonces, este es el verdadero trasfondo del adulterio. No voy a hablar mucho del adulterio porque en el siguiente tema ahí vamos a hablar más acerca del adulterio. Quiero ahondar más acerca de la codicia. Yo les decía que aunque el tema en la Biblia dice Jesús y el adulterio, yo quiero definir el tema de hoy como la codicia de la lujuria. Porque en sí, por ejemplo, el adulterio también esconde un deseo exacerbado, más allá de lo propio, por decirlo así. Porque ¿qué es adulterar? Sino tener relaciones carnales con otra persona. Y si tú eres una persona que está casado y tienes una pareja, pues con ella tienes relaciones carnales, que son en este caso lícitas. Y si ya tienes relaciones carnales, sexuales con una persona, ¿cuál es el deseo de tener más relaciones con otra persona? Entonces ya es un deseo exacerbado que se sale de lo propio, de lo lícito, ya se convierte en algo ilícito, que está fuera de la ley. Entonces por eso he definido como la codicia de la lujuria. ¿Ven? Cuando empezamos a codiciar de manera fuera de lugar, exacerbada, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí otro versículo en el libro de Proverbios mismo, en el capítulo 1, en el verso 18, el Señor aquí va a hablar acerca de las personas que son dadas a la codicia, y comienza diciendo así, verso 18: pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Mire, si le ponemos atención bien a lo que la palabra nos enseña, está hablando que el codicioso, la persona que codicia, ya sea que codicie a otra persona o que codicie alguna cosa, dice que a su propia sangre, o sea, a su propia vida está poniendo acechanzas, o sea, está poniendo su vida en peligro, y a su alma le está tendiendo lazos, porque está siendo arrastrado por el pecado. Y en este caso, como la codicia es exacerbada, no le importa pecar. Lo único que le importa es llevar a cabo su codicia, obtener lo que está deseando. Dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. Y luego dice, la cual, habla de la codicia quita la vida del que la posee, de sus poseedores. Entonces, toda persona que se entrega a la codicia, la misma codicia le quitará la vida, ya sea que por diferentes medios se la arrebate, como lo vamos a ver ya mismo. Amén. Entonces, ¿qué es la codicia? La codicia es un deseo vehemente de poseer algo. De repente nosotros podemos ver algo que nos gusta. Aquí ya vamos a salir del hecho de simplemente querer poseer a una persona, sino que vamos a entrar al hecho de querer poseer algo, porque la codicia se define así. De repente nosotros podemos ver algo que nos gusta y sentirnos atraídos y sentir, por ejemplo, en el corazón, y decir, ay, me gustaría tener eso, cualquier cosa que esta sea. Pero el asunto de repente podríamos decir termina ahí. Quisiéramos tener, pero sabemos que no podemos tenerlo, ¿no es cierto? Que por ahora nos es inalcanzable, y el deseo termina ahí, en un simple deseo. Ya, hasta ahí no hay problema.
El problema es cuando el deseo es exacerbado, es vehemente, y la persona quiere hacer lo que sea por obtenerlo, incluso llegar a robarlo, a estafar, a defraudar a las demás personas con tal de obtener lo que está deseando. Entonces la codicia lo empieza a llevar por un camino ilícito para poder satisfacer su deseo. Amén. Entonces, por eso estamos hablando acerca del problema de la codicia, cómo la codicia nos lleva por un camino irresponsable. Es irresponsable porque estamos poniendo nuestra propia vida en peligro, nuestra alma estamos poniendo en peligro, estamos pecando delante de Dios, sea que creamos en Dios o no. Eso es lo que nosotros debemos considerar. Puede que la persona no cree en Dios, no crea en lo que está escrito en la palabra, pero lo que está escrito en la palabra de Dios es ley. Así sea que lo creamos o no lo creamos. Amén. Entonces la codicia nos lleva por esos caminos, como lo mencioné, creo que fue el día domingo que dije, hay un proverbio que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es de muerte. Amén. Entonces es lo que ocurre con la codicia. La persona solamente está pensando en satisfacer su deseo y en obtener lo que quiere. Hace lo que sea por obtenerlo y no piensa en las consecuencias. En este caso, principalmente hablamos acerca de las consecuencias eternas, pero también hay consecuencias terrenales. Hay personas que hacen lo que sea por obtener algo, no les importa lo que les vaya a pasar y sucede que al final los cachan, los descubren y terminan pagando su acecho porque a la final están incurriendo en un delito, ¿no es cierto? Están incurriendo en un delito y si llegan a ser descubiertos, pues tendrán que pagar el asunto. Entonces, la codicia empieza a salirse de control, a convertirse en un descontrol de nuestra propia vida. Yo creo que una persona que entra en ese punto de una codicia así vehemente, exacerbada, entonces empieza a perder todo el control de su ser. ¿No es cierto? Podríamos decir que es una persona que está en cierto decir desequilibrada, que no piensa con cordura, está perdiendo el control de su mente, está perdiendo el control de sus deseos, porque es algo anormal. Por eso digo, uno puede desear algo, puede ser bonito, puede ser, pero hacer lo que sea por obtenerlo, o sea, traspasar las leyes por obtenerlo, ofender a otras personas, defraudar sin tener el más mínimo remordimiento, entonces eso ya es, como dice, tener un desequilibrio espiritual, emocional, como nosotros solemos decir, es ya realmente ser malo, ¿no es cierto? Es ser malo. Entonces, vamos a ver otro versículo en el libro de Miqueas. El libro de Miqueas está después del libro de Jonás, en el capítulo 2. Entonces mira, hasta el punto donde la codicia lo puede llevar a alguno. Vamos a leer el verso 1 y verso 2. Miqueas capítulo 2, verso 1 y 2. Dice así la escritura, haciendo el Señor una advertencia, o lo que se conoce en la Biblia como un ay. Dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. En este punto la palabra del Señor está refiriéndose a todas aquellas personas que tienen el poder para llevar a cabo sus planes. Amén. Entonces, por ejemplo, la Biblia advierte a las personas que están en autoridad, a los jueces, a los que tienen dinero, a los que reciben cohecho, a los que pagan y defraudan para poder robarle a otras personas, hacerle fraude y quitarle sus posesiones, ¿no es cierto? Principalmente a ellos, pero también se ve entre los pobres. Hay gente que tiene la manera de arrebatarle a otro las pocas cosas que tiene. Entonces el Señor dice, ay de los que en su cama piensan la iniquidad, están maquinando en su cabeza cómo llevar a cabo sus planes, cómo obtener lo que quieren, y maquinan el mal, y cuando llega la mañana se apresuran a ejecutarlo porque tienen en su mano el poder. Dice, codician heredades
y las roban. O sea, llevan a cabo y lo logran. Y codician casas y las toman y oprimen al hombre, a su casa, al hombre y a su heredad. Entonces, la codicia lo puede llevar a uno a ese punto de definitivamente estar completamente mal delante de Dios, de quebrantar todas las leyes de Dios, de ser realmente malo con las otras personas, de ser injustos, de ser totalmente injustos. Entonces la codicia es un deseo vehemente de poseer algo. Amén. Amén. Entonces Jesús, al hablar, al referirse a este punto, en el libro de Mateo, como estamos leyendo, él está hablando, habla acerca del adulterio, pero nos deja ver que el trasfondo detrás del adulterio, en este caso, es la codicia, ¿no es cierto? Por eso él dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. En este caso decía un predicador, no es que sea malo mirar a otras personas, pero cuando se mira con codicia, cuando se mira con deseo carnal, cuando se mira así con esa codicia exacerbada, ¿no es cierto? Llegando al punto de que de repente uno dice, no, yo no lo haría. Pero la codicia es tener, como dicen, jugar con la imaginación en la mente, en la cabeza, y llegar al punto de repente de decirse, si hubiera la oportunidad, si lo haría, si nadie me estuviera viendo, si tuviera la chance, ¿no es cierto? Entonces es al punto donde Jesús quiere llegar, que cuando nosotros le prestamos, le damos lugar a la imaginación malvada y empezamos a jugar con esos malos deseos que vienen a nuestra mente, le estamos abriendo una puerta al pecado, le estamos abriendo una puerta al pecado. Y esto, por ejemplo, es bíblico. Nosotros podemos verlo en el libro de Santiago, por ejemplo. En el libro de Santiago dice la palabra del Señor en vamos a ver el versículo. Así, más adelante, está casi después de la carta del apóstol Pablo. Santiago, ¿cuál? No sé si con la estira o la encoge con el. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, verso 13, dice la palabra del Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces, hay un proceso. La Biblia dice que la paga o la consecuencia del pecado es la muerte, pero el pecado no es que llega así de pronto y nos sorprende. Aquí el libro de Santiago nos dice, nos habla de algo que se llama la concupiscencia. La concupiscencia es jugar con la imaginación, es abrirle la puerta a un deseo y empezar a jugar con ese deseo pensando que no estamos haciendo nada malo, porque de repente decimos en nuestro corazón, no estoy haciendo nada por afuera, no lo estoy llevando a cabo, pero en la mente nos estamos imaginando como si lo estuviésemos haciendo. Entonces ese es el punto en donde Jesús quiere llegar, donde Jesús nos quiere llevar.
que no importa si no lo estamos haciendo por afuera, ¿no es cierto? Si no estamos manifestando la concupiscencia. Si le abrimos la puerta y nuestra mente puede llevarnos a cometer el pecado. Y una vez que hayamos cometido el pecado, entonces como consecuencia vendrá la muerte sobre nosotros. Amén. Entonces yo quiero añadir, por ejemplo, algo que en la Biblia, en algunos pasajes, creo que en el Evangelio, no en el Evangelio, sino en las cartas de Juan, se habla acerca de los pecados, ¿cómo es que se llama? Los pecados normales, por decirlo así, y de los pecados de muerte. La Biblia habla de que existen pecados de muerte. Y según lo que la Biblia se refiere, el adulterio es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte. Entonces, aunque el Señor nos perdona de todos nuestros pecados, y ya hay la posibilidad de que nos arrepintamos y no volvamos al mismo asunto, el adulterio es uno de los pecados conocidos como pecados de muerte, que puede, como consecuencia, hacer que alguna persona muera por su pecado, que Dios se disguste, lo castigue, que venga la muerte sobre esa persona, ¿no? Entonces, es uno de los pecados, Dios aborrece todos los pecados, pero es uno de los pecados que Dios aborrece, por decirlo así, más, como la idolatría, el adulterio. ¿Por qué? Yo considero que Dios los aborrece bastante porque estos pecados, en su trasfondo está la infidelidad. Y la madre de todos los pecados, por decirlo así, la que nos llevó a que el mundo cayera, fue ser justamente infieles a Dios. Cuando el hombre no fue fiel al pacto que hizo con Dios, fue infiel, ¿no es cierto? Entonces nos llevó a transcurrir en un sinnúmero de pecados. Y aunque Dios aborrece todos los pecados, el adulterio, la idolatría, son pecados de infidelidad que van directamente a Dios. Es más, cuando Dios juzga a alguien, por ejemplo en la Biblia nosotros podemos leer, cuando Dios juzga a Jerusalén, cuando juzga a Israel, y ver cómo ellos dejaron a Dios por irse detrás de otros ídolos. Dios dice que ellos se fueron tras la fornicación y el adulterio. Esas son las palabras con las que Dios los define. Ustedes adulteraron porque ellas tenían un pacto con Dios. Por decirlo, ellos estaban casados con Dios y como matrimonio no podían serle infiel, y al serle infiel adulteraron, se fueron tras el adulterio, se fueron tras la fornicación, dándole las espaldas a Dios, ¿no? Entonces era algo que quería añadir, que tenía que decirlo. Ahora, vamos al siguiente punto. Hemos hablado acerca de la codicia. Ahora, cuando dejamos que la codicia se convierta en algo desmedido y vaya más allá, porque sucede en los casos cuando ya la persona se entregó, como dice, totalmente a este asunto, a la codicia, de querer tener todo lo que le viene al corazón. Entonces ya deja de ser simplemente codicia y se convierte en lujuria. Se convierte en lujuria. Amén. Entonces, se convierte en un problema mayor, en un problema tal que es necesario arrancarlo de raíz. Por eso nosotros vamos a ver a Jesús a decir que la única manera de liberarnos de este problema es cortarlo de raíz. Entonces nosotros vemos a Jesús decir esto. Luego que dice, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya alteró con ella en su corazón. Entonces él viene el por tanto del que vimos también en el mensaje pasado. Por tanto, si tú ves que esto te está haciendo problema y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y échalo de ti, pues mejor es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se eche al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se eche al infierno. Entonces el Señor está hablando de una medida radical, extrema, de cortar el asunto de raíz. Si algo nos está perjudicando, si algo nos está arrastrando hacia la codicia, hacia la lujuria, hacia el deseo exacerbado por algo, mire que ya no les estoy hablando, les dije, no simplemente de codiciar a alguien, sino de codiciar algo, ¿no? Entonces dice, es necesario que cortemos el asunto de raíz. Por ejemplo, si hablamos nosotros acerca de
de la lujuria, como el Señor habla del adulterio, hablamos de la lujuria de la carne, en este caso, de algo que tiene que ver con lo sexual. Nosotros hay que reconocer una cosa, nosotros vivimos en un tiempo realmente peligroso. No ha habido un tiempo como en el que nosotros vivimos hoy. Imagínense ya en el pasado, en los tiempos de Jesús, los hombres y las mujeres codiciaban a otras personas, pero era simplemente cuando se veían, ¿no es cierto? Cuando se veían de repente, como dice Jesús, cuando la mujer pasó, la miraste y la codiciaste. Hoy en día no es necesario ver una mujer o que una mujer vea a un hombre. ¿Por qué? Vivimos en un tiempo en donde la tecnología que está en nuestros hogares, en donde la televisión, donde las revistas, en donde toda la publicidad que está a nuestro alrededor cuando nosotros salimos a la calle, está, ¿cómo es? Participa en toda la publicidad, se utiliza mujeres, hombres, semidesnudos para atraer la atención de las personas en casi cualquier producto, no importa el producto que sea, ¿no es cierto? Entonces es algo que nosotros podemos ver. Entonces estamos hablando de que tenemos, como dice, un ataque directo por todos lados, por donde vayamos, ¿no es cierto? A todas partes donde nosotros vamos, estamos rodeados, el enemigo ha permitido eso en estos tiempos y por eso es que ha llevado al mundo detrás de la codicia, de la lujuria, del deseo, de la sexualidad y sacarlas del punto en donde Dios los puso. ¿Verdad que sí? Nosotros estamos en un tiempo, y esto en base a que el otro día veía un comunicado de la ONU, en donde se decía que todas las religiones del mundo, incluyendo la cristiana, la católica, todas, y bueno, decía en el comunicado que sobre todo la cristiana, que se ha convertido en un problema para la sociedad, porque dice que nosotros somos, ¿cómo es la palabra? Eh, Estamos en contra de los derechos de la gente de poder ser libres, por decirlo así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la religión, el cristianismo se opone, por ejemplo, a la homosexualidad, se opone al libertinaje, se opone a la destrucción del matrimonio, a todas esas cosas. Y las personas en el mundo, en cambio, quieren vivir así, en una forma anárquica, en donde ellos puedan hacer lo que ellos quieran, sin restricciones y sin nadie que los señale. Esa es la manera en como el mundo quiere vivir. Entonces ya estamos viviendo en una época en donde ya la iglesia está siendo señalada como algo que estorba al mundo, que no le permite vivir al mundo a su ancha y no vamos a decir en la libertad, sino en el libertinaje en que el mundo quiere vivir. Entonces ve a la religión como enemiga, y especialmente a la cristiandad, porque nosotros predicamos lo que está en la palabra y Jesús lo dijo, que la religión, que la cristiandad sería aborrecida por los hombres, porque como dijo Jesús, nosotros llamamos a la gente a que venga a la luz, y en la luz les son revelados sus pecados. Entonces dice que el mundo no quiere venir a la luz para que sus pecados no sean revelados, ¿amén? Sino que se quieren mantener en la oscuridad. Entonces rechazan la religión, rechazan el cristianismo justamente por esa razón, amén. Entonces estamos viendo que el mundo se está yendo en una carrera desmedida hacia la lujuria, no solo en cuanto a lo sexual, sino una lujuria hacia todas las cosas. Entonces el tercer punto, como yo les decía, es llegando a la lujuria. Ahora vamos a definir lo que es lujuria. ¿Qué es lujuria? Tengo aquí algo que anoté. Dice: la lujuria es el apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales. El término suele estar asociado al deseo sexual incontrolable, aunque en realidad también permite referirse al exceso o demasía de cualquier otro tipo de cosa, ¿no? La lujuria principalmente tiene que ver con la sexualidad, pero se puede definir con esa palabra al deseo exacerbado de cualquier otra cosa, la codicia exacerbada de cualquier otra cosa en este mundo. Amén. Entonces, vamos a ver un pasaje en el libro de Santiago, en el capítulo 4,
Santiago capítulo 4, en el verso 1. ¿No entiendes? Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras? Pregunta el predicador, y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Esto nos recuerda al tema que vimos pasado de Jesús y la ira, cuando hablamos acerca de eso. ¿Dónde nacen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestro interior, en vuestros miembros? Y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y luego dice, porque no pedís, haciendo referencia a la oración. Pero luego dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La codicia, decíamos, es querer tener algo. A veces, querer tener algo que no lo necesitamos ni siquiera. Simplemente queremos tenerlo, o queremos tenerlo porque el vecino lo tiene, porque los otros lo tienen, queremos nosotros también no quedarnos atrás y queremos tenerlo. Entonces dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y el predicador termina diciendo, oh almas adúlteras. Mire, estábamos hablando acerca del adulterio. Y él lo define como un adulterio el querer estas cosas. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué él dice oh, almas adúlteras? ¿Contra quién estamos haciendo adúlteros, por decirlo así? Al último él lo dice, contra Dios. La humanidad está en un adulterio espiritual porque se ha vuelto totalmente infiel al Dios que los creó, al Dios que los hizo, al Dios que les dio la vida, al Dios que los puso sobre esta tierra. Amén. Ya, entonces hay un adulterio espiritual realmente desmedido. Entonces no tiene que ver solo con lo sexual, sino con ese, y esto es algo que yo he compartido en la iglesia, y recuerdo que alguna vez compartí que esto incluso tiene que ver con la marca de la bestia. Hay mucha gente que hoy en día está preocupada por esa marca física que la Biblia dice que le pondrán en la frente o en la mano. Y ustedes ven como ya hace años la gente habla del 666, no esto es de ahora, esto es del primer siglo, la gente habla del 666, y de la marca que le van a poner, y del chip. Y yo digo, como anunciándole a la gente ya sabiendo qué es lo malo. Entonces, yo creo que la marca no tiene que ver más bien con algo físico, sino con algo espiritual, algo interno. La mano derecha y la frente en la Biblia tienen son un símbolo espiritual del trabajo, de la fuerza, del deseo, de lo que necesitamos, de lo que pensamos, de lo que queremos, tanto la mano como nuestra mente. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo altamente consumista y que la política, el capitalismo, están hechos justamente para llevarnos a que nosotros seamos participantes de este mundo consumista. El mundo en el que nosotros vivimos y hoy en día que estamos en medio de esta pandemia, nosotros hemos visto cómo las bolsas de valores casi han quebrado, han caído, económicamente los gobiernos se han venido abajo porque no se puede trabajar. Entonces, cuando una economía se detiene, así sea por un día, por una semana, las empresas lo definen como millones de pérdidas para ellos, como millones de pérdidas. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con un presupuesto anual. Ellos recién van comenzando el año y ya están haciendo el análisis de cuánto van a obtener en ese año, de cuánto esperan obtener. Y si llegan a pasar ese límite, entonces es como dice algo extra. Pero ellos no pueden pasar menos de ese límite porque se convertiría en una pérdida. Ellos año a año están esperando subir un porcentaje de su entrada. Entonces imagínense el tiempo que nosotros ya llevamos paralizados, las pérdidas económicas del mundo. Todos los países hablan en las noticias acerca de las pérdidas económicas del mundo porque vivimos en un país
capitalista, globalizado y consumista. Nosotros en nuestra época tenemos muchos problemas, por ejemplo, acerca de la basura, de los desechos que nosotros provocamos, acerca del montón de cosas que a veces compramos, que no necesitamos y que se destruyen rápidamente y que van a la basura. Al capitalismo no le importa eso, simplemente le importa que nosotros estemos consumiendo, comprando continuamente, porque así mantenemos, como dice, la máquina trabajando, ¿no es cierto? Entonces la economía se mantiene, pero una vez que las personas dejan de consumir, se acaba el capitalismo, no hay ingreso. Entonces el mundo en el que estamos hoy es ese mundo que nos va a llevar, que nos ha preparado, que está preparando todo el camino para la venida del enemigo. Nuestras vidas, como se han vuelto consumistas y quieren estar obteniendo todas las nuevas cosas que salen, todo lo nuevo que sale. Yo siempre pongo este ejemplo, de repente a la gente no le gusta, pero es así. Es un ejemplo, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de los teléfonos, los celulares, porque esos son un producto que es codiciable para las personas, pero que no duran mucho, que por ejemplo los modelos que salen apenas duran un mes, 2 meses y ya sale el nuevo modelo. Entonces nosotros estamos continuamente cambiando de modelo, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, antes, cuando habían los teléfonos del pasado, uno compraba un teléfono y con eso estaba a veces durante toda su vida. No estaba preocupado por los modelos del teléfono. Más sin embargo, ahora es diferente. Y esto ocurre con la mayoría de las personas. Y no importa cuánto cuesta. No importa si el teléfono solamente lo usa para enviar mensajes y llamar nada más. Simplemente es el nuevo modelo. Y todos lo quieren tener. Y eso ocurre con todas las cosas. Ocurre con las casas, ocurre con televisores, ocurre con radio, con lo que sea. Nosotros queremos tener los nuevos modelos de todo. Estamos continuamente, como dice la palabra, renovando, mejorando, ¿no es cierto? Y eso nos obliga a ser una comunidad consumista, de estar siempre comprando. Entonces, en un momento, y esta es la reflexión, quiero terminar con lo que decían antes de la marca del 666. En un momento cuando el anticristo se pose sobre la tierra y de repente diga que nadie podrá comprar o vender si no tiene esta marca, será tan fácil dominar a las personas porque están acostumbrados, han sido acostumbrados a esa vida de consumismo. No podrán vivir un día sin comprar y vender, sin estar en ese capitalismo. El comprar y vender es una señal que apunta hacia el capitalismo. El capitalismo es la única forma de vida que se basa en eso, en comprar y vender. Entonces se les hará muy difícil a la mayoría de las personas decir no acepto la marca de la bestia, ¿ya? Y eso, decía una vez un escritor, nos define como alguien que en sí ya está marcado sin haber recibido la marca, porque ya su corazón ha sido entrenado, su vida ya ha sido entrenada, está entregada al consumismo. Entonces cuando nosotros vamos a la palabra nos habla acerca no de querer obtener cosas, sino por el contrario de renunciar a todas las cosas que hay en este mundo, de apartarnos de ellas, de no permitir. Por ejemplo, Jesús le dijo a sus discípulos, no permitan que sus corazones se llenen de glotonería ni de los afanes de esta vida. ¿Por qué? Porque él sabía que esas cosas nos iban a atrapar nuestra vida y nuestras mentes. ¿Ya? Entonces cuando nosotros nos entregamos a esa forma de vida, quedamos atrapados. Lo que vimos hace un rato acerca de la codicia, que la codicia destruye el alma del que la posee, pone su vida en una red, ¿no es cierto? Entonces ese es el punto que Jesús nos quiere hablar. Y como vimos aquí en Santiago, Santiago define acerca de que cuando queremos algo, lo queremos por codicia, ¿no es cierto? Y termina hablando acerca de que nos convertimos en almas adúlteras. Dice, no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Eso nos lleva a Primera de Juan. Eso nos lleva a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Aquí donde la palabra nos va a definir más acerca de lo que es
la lujuria y el deseo desmedido. Y conecta con lo que ya Santiago nos ha dicho. Dice, no améis al mundo, escuche, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, todo, cualquier cosa, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, aquí es donde la lujuria alcanza su clímax, su punto. Nosotros estamos en el mundo, vivimos en este mundo. Necesitamos trabajar porque necesitamos sostenernos, necesitamos mantenernos y alimentarnos. Pero la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 nos dice a los que trafican, dice, o sea, se refiere a los que trabajan, a los que negocian en el mundo, como que si no lo hicieran, dice. Como que si no lo hicieran. Es el mismo consejo que la palabra nos da por todas partes. Jesús también lo dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ya, estamos en el mundo. El apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos considerarnos peregrinos y forasteros. Que aunque nosotros, digamos, somos ecuatorianos o cualquier persona nació en tal país, que hagamos como que si no perteneciésemos, como que si estuviésemos en una ciudad que no es la nuestra, en un país que no es nuestro, en una tierra que no es la nuestra, estamos aquí como extranjeros, como peregrinos, como advenedizos, como gente que no busca echar raíces, sino que somos pasajeros. Estamos aquí por un breve tiempo y luego volveremos a nuestra patria celestial. Pero por el contrario, la humanidad, ¿qué es lo que hace? Echa raíces profundas en esta tierra, en esta sociedad sobre todo. De tal manera que cuando, por decirlo así, pierden algo, es como que pierden la vida. Es cierto, estamos tan aferrados a las cosas materiales, a las cosas físicas, que perder algo es como perder la vida. Muchas personas han sido llevadas a la locura, al suicidio, cuando lo pierden todo. Entonces la Biblia nos pide que no estemos aferrados, a pesar de que de repente podremos tener riqueza, alguna bendición que Dios nos dé. Mas, sin embargo, como dice Jesús, que no nos aferremos a ninguna de estas cosas, que no estemos afanados por nada, por ninguna cosa que sea de esta tierra. Todo lo físico que nuestros ojos puedan ver, que nuestras manos puedan tocar, pertenece a este mundo. Y como tal, son pasajeros. Eso quiere decir, se destruirán, no son eternos. Entonces por eso dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo les hablaba acerca de la lujuria. En primer punto, nosotros vimos aquí en 1 Juan que el Señor dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, sacará el amor del Padre de su corazón. Entonces no estamos amando a Dios, y no lo estamos amando porque no estamos dejándonos aconsejar por su palabra. Pero además dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la lujuria? Yo lo he comentado ya en algunas veces, que estas cosas se pueden traducir como lujuria, como la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la lujuria de la vida. Yo por primera vez lo vi esto en un libro. Existe un libro que se llama El progreso del peregrino, incluso existe una película. Es un libro, como decirlo así, como pintoresco, como una historia que narra las vivencias de un creyente, de un cristiano, desde el día que conoce a Cristo hasta todo su caminar, hasta que llega a Dios, pero que en el camino tendrá que enfrentarse con muchos problemas. Y entonces en algún punto él llega a una ciudad donde se encuentra con las hijas de un hombre, y las hijas de este hombre justamente son llamadas lujuria de la carne, lujuria de los ojos y lujuria de la vida. Entonces ese fue el punto donde lo escuché por primera vez, pero es posible traducir este versículo de esa manera. Entonces diría, porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la lujuria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y hablamos de lujuria porque estos deseos de los hombres por las cosas que hay en el mundo están fuera de sus límites.
están más allá de la simple codicia. Nosotros vivimos en un mundo, por ejemplo, en donde, y lo podemos ver en las noticias, yo les decía el otro día, un mundo totalmente desequilibrado, donde hay mucha injusticia, ¿no es cierto? Donde hay mucha injusticia. En una parte del mundo tenemos un continente que se muere de hambre. Tenemos en diferentes lugares países en donde no tienen dinero, donde se están muriendo de hambre. Y sin embargo, en otro lado tenemos países que tienen demasiada riqueza acumulada. O sea, tenemos miles y millones de personas, la mayoría, es decir, según las estadísticas, casi el 80% de toda la humanidad es medianamente rico, medianamente pobre. Y solamente un pequeño grupo de personas en el mundo acaparan todas las riquezas que existen. Entonces, esa es una injusticia realmente grande, ¿no es cierto? Entonces vivimos en ese tipo de mundo, en donde las empresas, por ejemplo, que se dedican al alimento o cualquier otra cosa, están continuamente destruyendo el mundo por sacarle las riquezas, por explotar las riquezas, ¿no es cierto? Nosotros lo podemos ver en las noticias, cómo el mundo está siendo destruido, el agua está siendo ensuciada, los árboles están siendo talados, el oxígeno está siendo contaminado, la capa de ozono está siendo destruida. ¿A causa de qué? Del desmedido control y la avaricia, la codicia. Entonces, es a lo que la Biblia se refiere. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas riquezas, aunque grandes, espectaculares, la Biblia dice que son pasajeras. Son realmente pasajeras, ¿no? Entonces, al final define que todo lo que existe en el mundo, no importa lo que sea, es pasajero. Y nos pone en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando Jesús empieza a definirle a sus oyentes, a su público, ¿verdad? Entonces nos muestra realmente la profundidad de lo que la palabra de Dios en verdad quiere decir. Yo les decía en el principio que esta porción de la palabra no solamente nos va a hablar del adulterio, sino que nos va a hablar de los últimos 4 mandamientos que el Señor le entregó a Moisés. En Éxodo capítulo 20, en el verso 13, dice no matarás, que fue el pasaje que nosotros vimos el otro día. Y en el verso 14, el 7º mandamiento, dice no cometerás adulterio, que está implícito en este pasaje que hemos leído. Pero también dice no hurtarás. Y hemos visto que la codicia puede llevar al hombre a robar por obtener. También dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y vemos cómo las personas pueden llegar a engañar, a mentir, con tal de defraudar para obtener las cosas que ellos quieren. Y el último mandamiento que dice, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todas estas cosas se salen de su lugar legítimo cuando nosotros nos dejamos llevar por la codicia, por la lujuria de querer tener algo. Entonces, en definitiva, lo que Jesús le dijo a ellos es que estamos pecando delante de Dios. Y claro que estamos pecando porque estamos infringiendo los últimos 5 mandamientos de la palabra del Señor solamente en ese acto de la codicia nada más. Estamos infringiendo los mandamientos. Entonces la gente está infringiendo los mandamientos de la palabra del Señor. Como yo les decía el otro día, la ley ha sido puesta para mostrarnos lo que estamos haciendo mal. Verdad es que la ley no puede salvarnos, pero sí nos muestra lo que estamos haciendo mal. Entonces, como dijo el Señor Jesús, por tanto, como lo hemos visto en otra ocasión, por tanto, luego que sabemos, que conocemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, como último punto, yo le he puesto a esto resoluciones. O sea, ¿qué vamos a hacer? Si ahora que sabemos lo que está mal, en definitiva, ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál debe ser la reacción de las personas? Como les dije hace un momento, Jesús nos dice que en primer lugar la reacción tiene que ser radical. No podemos simplemente decir, ya está bien, no voy a hacer ciertas cosas, no.
Jesús dice que la reacción tiene que ser radical. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Realmente eso es algo radical, ¿no es cierto? Tenemos que definir, como dijo un predicador o un escritor, que podríamos decir que no literalmente Jesús está hablando de que nos saquemos el ojo, que nos cortemos la mano, ¿verdad? Yo se lo Sí, sino que, para mí contiene otro mensaje. sino que en definitiva lo que el Señor nos está diciendo, es que si hay algo que nos lleva a ese impulso de cometer ese pecado, debemos cortarlo. Por ejemplo, hace un momento hablamos de la concupiscencia, ¿no? No es que uno, como yo les decía, no es que uno va y simplemente peca y ya, ¿no? Sino que todo comienza por un pensamiento, por una idea, una imaginación, algo que vimos, algo que oímos. Todo empieza ahí. Entonces Jesús dice que si lo que estamos viendo nos está haciendo daño, entonces córtalo, deja de verlo, deja de consumirlo. Si es algo que estamos escuchando, deja de consumirlo también, deja de oírlo si está dañando tu corazón, si está perjudicando tu vida y tú sabes que eso te perjudica y te hace daño. Entonces, no le permitas la entrada a tu vida. Lo mismo podría representar la mano, cualquier cosa, o hasta los pies. Por ejemplo, Jesús podría haber dicho, si tus pies te están llevando por el mal camino, corta. Pero se refiere justamente a eso. Si hay algo que nos encamina hacia lo malo, por ejemplo, podríamos decir de repente amistades que nos llevan por un mal camino, cortemos con ese tipo de amistades, cortemos con cierto tipo de conversaciones que corrompen el corazón, cortemos con ciertas cosas que de repente vemos en la televisión, escuchamos en la radio, programas o lugares, ¿no? Podríamos decir lugares en donde de repente en otras ocasiones íbamos y ahora sabemos que esos lugares pueden contaminar nuestra mente, nuestro corazón y como tal perjudicarnos. Entonces la recomendación del Señor es córtalo, deja de ir, deja de asistir, deja de escuchar, deja de ver, deja de consumir aquellas cosas que te están haciendo daño. Entonces ese sería el primer paso, un paso radical, pero ese sería el primer paso, para no permitir que luego le demos entrada a algo mayor, algo peor, como dice Santiago, de la concupiscencia al pecado y del pecado a la muerte. Entonces no esperemos alcanzar las consecuencias de la muerte, sino que cortemos cuando el pensamiento llega, cuando la idea pasa por la cabeza o por el corazón. Entonces, exactamente, impedirle, podríamos decir no impedirle la entrada, porque bueno, de repente digamos ya entró en la mente la idea del pensamiento. Impidamos que eche raíces, impidamos que se quede a dormir, por decirlo así, sino que inmediatamente sacarlo. Como les dije la otra vez, ¿cómo lo sacamos? Exactamente, como les dije la otra vez, cada pensamiento, cada idea mala que entra en nuestra cabeza, nosotros podríamos decir, ¿de dónde vino eso? El enemigo, es un dardo del enemigo. No. Santiago habla de las concupiscencias, como yo decía. El diablo nos tienta con la carnada justa, porque conoce nuestros corazones. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es en el instante que el pensamiento, que la idea cruza, arrepentirnos delante de Dios. Como que si hubiéramos cometido el pecado ya. Arrepentirnos y pedirle al Señor que nos perdone y que nos limpie de ese mal pensamiento antes que ese mal pensamiento se convierta en algo peor. Ese es la manera en como nosotros debemos tratar a ese tipo de pecados. Amén. Entonces, quiero terminar con un pasaje que está en Primera de Pedro en el capítulo 4, ya que Jesús comienza hablando acerca del adulterio y del comportamiento sexual ilícito. Quiero terminar con este pasaje que también lo leímos el otro día, el día domingo. 1 Pedro capítulo 4 en el verso 3 dice, y este pasaje nos calza bien a nosotros, por decirlo así, nos incluimos, a nosotros que acabamos de conocer al Señor, que acabamos de hacer ese compromiso con el Señor, que tenemos
igual todos nosotros tenemos una vida atrás que hemos dejado por las cosas de Cristo. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Podríamos añadir, como Jesús lo ha dicho, como leímos en Juan, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a nuestros ojos, lo que le agradó a nuestro corazón. Dice, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipaciones y en abominables idolatrías. Basta ya el tiempo pasado. Dice, porque a estos, hablando de los, ahí acaba de mencionar a los gentiles, o sea, en este caso los gentiles vendrían a ser toda la gente que aún es inconversa, que no entiende que nuestras vidas acaban de cambiar. Dice, a ellos les parecerá cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y por eso los ultrajan. La palabra ultrajan se traduce como se burlan, hablan mal de ustedes, los tratan mal, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, podría llegar a ser difícil, ¿no es cierto?, por nuestras amistades, por nuestra familia, que no van a entender el cambio que se ha dado ahora en nosotros. Pero lo único que nosotros estamos haciendo es obedecer lo que la palabra del Señor nos dice. Consideramos que al venir a los caminos de Jesús, al conocer al Señor, nuestra vida antigua, como dice la Escritura, murió. Se terminó hasta ahí. Fuimos aquellos que hacíamos y deshacíamos con tales cosas. Ahora que conocimos al Señor, que hemos venido a una nueva vida, ¿no es cierto? Nosotros caminamos en la palabra del Señor, obedeciendo los mandamientos de Dios, aunque a nuestra familia y amigos que no conocen a Cristo les parezca cosa extraña. Que ya no andamos en lo mismo que andábamos en antes. Que ya no caminamos con ellos, que no vamos con ellos a lo mismo que íbamos en antes. Entonces, de repente podrán burlarse, ultrajarnos, herirnos con palabras, mas sin embargo dice el Señor que nosotros continuemos en este camino, que Él se encargará al final de juzgar todas esas cosas. Entonces, el punto final es este, tomar una resolución definitiva, medidas drásticas y confiar plenamente en que estamos sirviendo al Señor, en aquel que nos dio la vida. La mayoría de las personas pueden que sigan en sus mismas disipaciones, en sus mismas cosas. Pero como dijo alguien, no siempre las mayorías tienen la razón. No siempre las mayorías tienen la razón. Sí, No. estaba en recibir una preparación como para enfrentar a esos que equivalen a los gentiles, bueno, por ejemplo, mis panas, mis amigos que eran. Exactamente, por eso justamente es que tenemos este llamado Sermón del Monte en la Biblia. Este es el capítulo necesario que nos prepara a nosotros para la vida del cristianismo, para enfrentar todas aquellas cosas que Jesús sabe que íbamos a enfrentar. A través de estos capítulos, que son como 3 capítulos en la palabra del Señor, Jesucristo nos discipula a nosotros. Este es un discipulado que el Señor le da a los que creen, a los que confían a su pueblo, ¿no es cierto? Entonces, confiemos en la palabra del Señor, creamos en la palabra del Señor, aprendamos más de la palabra del Señor. Yo les invito a que ustedes, estos pasajes que estamos estudiando, que ustedes los lean y los relean cada vez que tengan oportunidad, mientras seguimos nosotros estudiando lo que el Señor nos da en este momento. Amén. Amén. Eso es lo que te digo. Así es. Bien. Vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad de compartir la palabra del día de hoy. Cerremos los ojitos, vamos a orar.